¿Cuántos se sienten gozosos de estar en la casa del Señor? ¿Verdad? Dice la palabra, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que, hablando del príncipe de paz, ¿por qué no adorar al Señor? ¿Y por qué no decirle que Él es nuestra paz? Amén. No sé si se sabrán este coro, pero es un coro sencillo que habla sobre la paz del Señor. Él es mi paz y Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Y Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Y echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Y Él es mi paz. Y echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. ¿Puede decirlo conmigo? Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Él es mi paz. Decláralo conmigo una vez más. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Y echo toda mi ansiedad sobre Él, oh, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Y echo toda mi ansiedad sobre Él, oh, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. 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 Sí, Señor, gracias te damos, porque el castigo, aleluya, de nuestra paz fue sobre Él, porque por su llaga fuimos curados, fuimos sanados, y en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay paz. Amén, porque dice que Él nos da la paz como el mundo la da. Por eso es que tenemos que confiar en el Señor. Amén, que el Señor les siga bendiciendo. Padre bendito, en esta hora te doy infinitas gracias por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que nos bendigas, que nos ilumines y que podamos tener una experiencia genuina con tu Espíritu y con Jesucristo, Señor. De manera que al salir de aquí salgamos transformados, llenos de gozo, de nueva fuerza, del ánimo que proviene de ti para declarar tu verdad al mundo entero, de que tú vives y reinas por siempre. Así, Señor,
que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra, que podamos obedecerla, Señor. Así en Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Amén. Seguramente muchas veces en su vida se ha hecho esta pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que solemos hacernos cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles y no encontramos una respuesta inmediata a nuestras súplicas. Por ejemplo, un corazón que sufre y que no entiende la situación en que vive. Puede preguntarse, como nosotros, ¿hasta cuánto, Señor, tendré que soportar este sufrimiento? Alguien que lo ha intentado todo, pero no ve un cambio en su vida. Alguien que está pasando por muchas cosas y ha buscado soluciones, ha buscado alternativas humanas e incluso con la ayuda de Dios, pero no encuentra una solución inmediata. También puede ser para el creyente que lleva muchos años en la iglesia y que no duda del poder y la grandeza de Dios para resolver sus problemas, pero que la respuesta a los mismos se demora. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 13, vemos esta misma pregunta que se hacían los salmistas, evocando situaciones pasadas en que el pueblo de Israel había tenido que atravesar y había tenido que, por supuesto, sufrir. Dice así el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor? Pensemos en los hasta cuándo que nosotros hemos experimentado. Cuando nosotros reflexionamos un poco en la pregunta, el hasta cuándo es el deseo de que Dios intervenga y se manifieste con poder en nuestras vidas y cambie nuestras realidades y nos bendiga. Amén. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a ser la pandemia? ¿Hasta cuándo tengo que soportar toda serie de calumnias e infamias? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo en el trabajo tengo que vivir estas tensiones? ¿Hasta cuándo, Señor? Podemos en diferentes ámbitos de la vida, en diferentes situaciones, hacernos esta misma pregunta, y es un clamor a Dios, es una oración no de falta de fe, sino pidiendo a gritos que Dios nos ayude, que Dios nos intervenga en nuestra vida, que Dios nos salve. ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros leemos el pasaje en Isaías capítulo 7, nos damos cuenta que hay una situación allí que está viviendo el pueblo. En un contexto muy difícil para la fe del pueblo de Judá. Habían 3 reinos y podemos representarnos mentalmente la situación geográfica y el contexto político y religioso que están viviendo esas naciones. Por una parte está Israel del norte, que se ha separado de Judá y que ahora ha hecho una alianza con Siria, más conocida por Aram. Y por otro lado está ese naciente y poderoso imperio de Asiria más al norte y al este, que amenaza con invadir esas tierras, que ha desplegado un gran poder y un gran dominio sobre aquella región, y en este momento es una real amenaza para estas pequeñas naciones. Entonces, Siria e Israel
tratan de convencer a Acaz, el rey de momento, en Judá, para que se unan y puedan luchar juntos. Y ante la renuencia del rey Acaz, pues entonces da lugar a esta historia y ellos deciden invadir Jerusalén. Ellos deciden tomar Jerusalén, pero no pueden tomarla. Estas pequeñas naciones solamente pueden sitiar aquel lugar. O sea que Jerusalén, cuando el profeta escribe, está sitiada bajo dos enemigos. Pero más allá de todo eso está la incredulidad del rey Acaz, que en ninguna manera quiere ponerse en contra del poderoso imperio de Asiria. Dice así la palabra de Dios. Sucedió en los días de Acaz, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para pelear contra ella, pero no pudieron prevalecer. Subieron para pelear contra ella, pero no pudieron prevalecer. Algo quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano: Dios permite cosas en nuestras vidas, pero su poder y su soberanía está por encima de todo lo demás. Y cuando Él lo permite en nuestra vida es para que nuestras vidas muchas veces sean purificadas y nos acerquemos a Él y le busquemos. Había mucho pecado en aquel tiempo, había una desunión, había una crisis nacional, y esto traería las consecuencias para Israel. Y Dios estaba permitiendo toda esta situación. Cuando nosotros leemos estas palabras del profeta, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y Él me respondió: hasta que las ciudades estén asoladas sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Esto suena bien fuerte para nosotros hoy en un contexto humanista, pero la realidad es que cuando nosotros, si somos coherentes con la revelación bíblica, siempre que ha habido pecado, siempre ha habido un tiempo de purificación. Siempre que en la historia humana han ocurrido desastres, pandemias y guerras, Dios lo ha permitido, no porque Dios sea el autor del mal, sino porque Dios quiere que el pueblo se arrepienta de su maldad, se vuelva a Dios y sean purificados y transformados por Él. O sea que los ejércitos sirios e israelitas no fueron lo suficientemente fuertes como para romper los muros de Jerusalén, pero pudieron sitiar la ciudad. Y muchas veces nos va a pasar en el ámbito espiritual. Nos vamos a sentir como sitiados por el enemigo de las almas. Nos vamos a sentir así, pero no olvidemos el gran poder de Dios y no desconfiemos nunca en la sabiduría y el propósito más elevado que tiene Dios a través de una circunstancia que Él permite en su vida. Un día el rey Acaz subió al estanque de Siloé para comprobar el suministro de agua. Sí, porque el hasta cuándo es el grito de decir hasta cuándo vamos a resistir. Porque la ciudad está sitiada y se nos empiezan a acabar las provisiones, los alimentos e incluso el agua. Y el rey Acaz subió allí y fue preocupado por esta situación. Y entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo que encontrara al rey y le dijera que no se preocupara. Dije así: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Las dos naciones que amenazaban con conquistar Jerusalén. Por el ardor de la ira de Resín y Siria, no subsistirá, ni será, ni prevalecerá. Mantente firme en tu fe, porque si vosotros no creyeres, de cierto, no prevalecerás. Qué importante es la fe. Constantemente, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos ese llamado de Dios que nos dice: no teman por las circunstancias que están pasando en la vida.
perseveren, sean firmes en lo que han aprendido, manténganse fieles, confíen en Dios, no duden nunca en la capacidad que Dios tiene para arreglar las situaciones de su vida y para revelar lo que Él va a manifestar en el futuro, que es bendición y abundancia para todos. Amén. Y estamos hablando no solo de una abundancia física o material, no estamos hablando solo de comida, de alimentos y de dinero, estamos hablando de las riquezas espirituales que hay preparadas para cada uno de nosotros si nosotros con fe enfrentamos nuestras crisis y problemas cotidianos. Cuando las cosas van bien es fácil creer, es fácil vivir con fe, es fácil decir aquí sí, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo amo a Dios, cuando todo nos sonríe. Pero cuando las cosas nos empiezan a salir mal, como muchas veces nos suele suceder, cuando las cosas no nos salen a nuestra manera, a lo que nosotros hemos planificado e ideado, muchas veces nos enojamos. Y nos enojamos con el hermano o nos enojamos con Dios o nos alejamos de Dios y nos encerramos en nuestro mundillo religioso, en nuestras estructuras de pensamiento teológico de cómo debe obrar Dios, y no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida y que nos revele su grandeza, su poder, su amor y su carácter, porque Dios quiere cambiar nuestros corazones. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. No temas, mantente firme en tu fe. Esa es una palabra que nosotros debemos recordar a diario. No teman, no tengan ningún temor, no importa las circunstancias de la vida. Recordemos cuán fiel ha sido Dios y cuán maravilloso ha obrado en nosotros. Dios es fiel y Él siempre estará a nuestro lado y nos dará la fuerza por su Espíritu para perseverar en cualquiera de las circunstancias. Hay un antiguo himno que dice así: cuando caminamos con el Señor a la luz de su palabra, qué gloria derrama en nuestro camino. Mientras hacemos su buena voluntad, Él permanece con nosotros todavía y con todos los que quieran confiar y obedecer. Confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesucristo, solo confiar y obedecer. Cuando nosotros vemos la figura de este representante político de una sociedad teocrática, una sociedad que políticamente debía ser gobernada por Dios a través de los reyes, una sociedad diferente, una época diferente a la nuestra, un líder de su tiempo, nos damos cuenta que encontramos en él una carencia de fe muy grande. Encontramos en él una carencia muy grande, porque no solo que Dios le habla a través del profeta, sino que Dios se le revela a él en su vida y le habla directamente. Y miren cuál es la respuesta de Acaz al propio Dios, que le está mostrando el camino, que le está mostrando las decisiones políticas y religiosas que debe tomar, porque detrás de esa alianza hay una idolatría que está naciendo en esas naciones. Y dice así el rey Acaz en su respuesta a Dios: no pediré y no tentaré a Jehová. Cuando uno escucha eso suena como que sí, en él hay fe, es un hombre piadoso, ¿verdad? Como que no quiere molestar a Dios Acaz. No, Señor, no te preocupes, no quiero que... Pero de hecho tendría fe Acaz, tendría una fe genuina y verdadera en ver a Dios obrar en su tiempo y establecer el futuro de una nación donde nacería el Salvador. Por supuesto que no. Por eso Isaías se volvió hacia el rey indignado y le dijo: por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y ahí está lo que estamos celebrando en esta mañana. Usted diría: ¿cuándo llegaremos a la Navidad? Pues ahora estamos llegando a esa profecía tan importante. Y esa señal le será dada. Y dice aquí: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros.
Amén. Eso es lo que estamos celebrando, la entrada de Dios en la historia humana, el nacimiento de Jesucristo. Es el cumplimiento de esa profecía hecho en un momento particular de la historia que ni el propio profeta Isaías sabía que este niño que iba a nacer en Belén de una virgen, de la Virgen María, sería el Salvador del universo. O sea que la esperanza mesiánica para un pueblo que se veía atribulado, que no encontraba respuestas inmediatas a su situación de vida, estaba naciendo en el corazón de una nación. Y su cumplimiento es lo que tú y yo estamos celebrando en esta temporada. Pero hay algo importante que más adelante dice así la palabra de Dios, después que el profeta declara la señal que aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nuevo nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dice en el verso 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta palabra para entenderla? Mantequilla y miel eran precisamente los alimentos más apetecidos del pueblo nómada. Si nosotros entendemos el contexto de la historia donde aquellos pueblos seminómadas se movían de un lugar para otro, nos damos cuenta que está haciendo una alusión a la abundancia. Pero la abundancia en tiempos de crisis. El Dios que va a suplir toda necesidad, el Dios que siempre está presente en tu vida, el Dios que nos acoge, el Dios que viene en Jesucristo y asume nuestra condición humana. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es el Jesús que se humaniza, que se hace parte de nuestra historia de vida, que viene a tu vida en situaciones difíciles, revelándose tal cual es, un Dios de amor, un Dios de salvación, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, para que nosotros podamos deslumbrarnos y quedarnos asombrados por esa grandeza de Dios revelada en la pequeñez de un ser humano. Allí, en Belén de Judea, en un humilde pesebre, el creador de los cielos, el Dios omnipotente, se estaba manifestando y revelando a las naciones como único camino de salvación y de esperanza. Y eso es algo que es motivo de regocijo y de celebración en todos los pueblos y todas las naciones. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, Cristo el Señor, dice la palabra de Dios. Por eso Isaías había profetizado: sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé se asentará en las cumbres de los montes y se elevará sobre las colinas, y todas las naciones acudirán a él. Muchos pueblos irán y dirán: ven, subamos monte de Yahvé a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y la palabra de Yahvé desde Jerusalén. Isaías capítulo 2, versos 2 al 3. O sea que la profecía de la venida del Mesías estaba cumpliéndose. Y allí Dios le estaba dando esperanza a un pueblo que pasaría por una situación muy triste. Porque la historia después de la muerte del rey David, la sucesión de reyes en la historia de Israel fue desastrosa. Fue una situación de infidelidad, de idolatría y de pecado. Y eso, por supuesto, traería consecuencias. Pero lo cierto es que muchos de los que creyeron en aquel tiempo pudieron soportar y perseverar en la fe y no claudicar en lo que creían, porque constantemente estaban recordando la profecía de Isaías.
He aquí que la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que es interpretado Dios con nosotros, como lo vemos también en el Evangelio según Mateo 1:23. O sea que un poder mayor que la ocupación de cualquier imperio, que el dominio territorial, militar y político de una potencia como aquella y como las que han sucedido en la historia se estaba manifestando en la persona de Jesucristo, que es el poder de su amor, el poder reconciliador de Dios, el que viene a establecer la paz entre todos los hombres, la buena voluntad para aquellos que han creído en Jesucristo. Amén. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, nuestras vidas son transformadas, cambiadas. Nos volvemos a Él y no queremos vivir más en el pecado. Fue esta la señal que habló a Mateo y a la iglesia primitiva, que así como Dios había prometido estar con el pueblo de Israel en la conquista asiria y en toda su historia, así mismo Dios estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué importante es tener la certeza que la presencia de Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Que cualquiera que sea mi vida, que cualquiera que sea mi situación, Dios está allí. Porque nos gusta Dios arriba, en la grandeza. Nos gusta estar conectados con lo eterno, con lo maravilloso de Dios. Pero no nos gusta ver a Dios en el sufrimiento, en el pecado, en nuestras luchas, en nuestras crisis. Pero Dios también está ahí, porque Dios es un Dios con nosotros. Amén. Es un Dios que habita en la tierra, que está aquí con nosotros todos los días de la vida. Es un Dios que está en los hospitales. Es un Dios que está con nosotros en el trabajo, pero muchas veces no lo reconocemos. Muchas veces olvidamos esta profecía. No recordamos la palabra que se nos ha dado un Salvador, que ese hijo que nacería de una virgen, ese Emmanuel, Dios con nosotros. Él está contigo en todo momento y nunca te va a abandonar. Amén. No pierdas nunca la confianza. No dejes que nada, ningún poder de este mundo humano, político, militar, no dejes que nada infunda temor en tu vida. Ten la plena confianza de que Dios está con nosotros aquí y ahora en este tiempo. Él ha venido en la persona de Jesús para reconciliarnos consigo mismo. Esto es lo que yo espero que en esta mañana usted se lleve, mi hermano y mi hermana. Yo espero que cuando usted salga de aquí, usted vaya a honrar al Señor. Usted vaya a glorificar al Salvador de su vida. Usted vaya a recordar todas estas enseñanzas. Usted siga su ejemplo de humildad y de amor y de sacrificio por todos. Usted pase por alto todas las ofensas y todo lo malo que se ha sentido en la vida por cosas que le han hecho. Usted cuando salga de aquí, recuerde estas palabras, que Dios va con usted. Quizás tenga que viajar y estés pensando en que te pueden pasar cosas en el camino. Recuerda que Dios está contigo. Él es tu Salvador y nunca te va a abandonar. Recuerda que Él ha nacido para traernos paz, para traernos alegría, para traernos amor, para que su bondad florezca en los campos del mundo y las personas puedan encontrar ese camino de esperanza, para que la gente también pueda encontrar que en Jesucristo vale la pena vivir y creer y confiar por siempre, porque solo en Él, solo en Jesús, nosotros tenemos esa esperanza que vence incluso la muerte. Por eso podemos cantar como aquellos ángeles cuando se le aparecieron a los pastores y decir paz en la tierra y buena voluntad para todos aquellos que han creído en la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Esa paz y esa buena voluntad de Dios para aquel que lo recibe, nosotros debemos ser portadores como iglesia y debemos manifestarlo al mundo entero. Dios nos está llamando a creer, a confiar, a vivir con fe, a celebrar el nacimiento
de Cristo, con la convicción de que todo el tiempo presente y nuestras vidas pasarán, y que un día nos encontraremos en la presencia del Señor, y que un día estaremos con Él, disfrutando de su bondad, disfrutando de su reino. Pero esa esperanza empieza aquí. Esa vida nueva de su obrar en nosotros, de su gracia transformándonos y llenándonos de bondad y de paz, está aquí, está al alcance de nuestra mano. Solamente tienes que abrir tu corazón y dejar que sea Él quien gobierne tu vida. Dejar que sea Jesucristo el que ejerza su dominio, su poder y su voluntad en tu vida. Déjalo que vuelva a nacer, que despierte de ese corazón dormido, de ese pesebre dormido, que lo encuentras a veces por las tradiciones y por la rutina. Deja que en Jesús llene tu vida, que descienda con su amor y con su verdad, para que tu vida se llene por siempre de paz y esperanza. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Padre de amor, te alabo en esta mañana por tu grandeza. La grandeza manifestada de una manera que nosotros no esperábamos como seres humanos. No naciste en un palacio real, ni en una cuna de oro. Viniste, oh Jesús, a nacer en un pesebre, allí entre animales, de la manera más humilde, despojándote de toda gloria, de todos tus atributos, y viniendo a vivir en nuestras miserias humanas. Y cuando contemplamos ese hecho en la historia, quedamos adornados y nos rendimos ante ti, Señor. Echamos a un lado toda arrogancia, todo orgullo, todo egoísmo, y decidimos entregarnos por siempre a ti. Que la Navidad no sea algo externo en nuestra vida, que sea Jesús naciendo en nuestros corazones, que sea Emmanuel, el Dios con nosotros, que nos alegra y nos da vida por siempre. Recibámoslo hoy, recibamos a Jesucristo, démosle la bienvenida a nuestra casa, a nuestros corazones, a nuestra familia. Celebremos juntos como iglesia este maravilloso día que ha cambiado la historia de la humanidad y que nos garantiza la eternidad con Dios. Que esa paz de Jesucristo esté hoy en tu corazón y que tú seas portador de su paz y de su amor en medio de este mundo. Que el Señor les bendiga. Amén.